Para empezar, hoy te escuché un rato en Radio no, te escuché no, un rato la entrevista que te hizo Romina Mangel en Radio con Vos, y vos dabas una visión de lo de la renuncia de Mondino. eh, y bueno, para no decir yo lo que te escuché, me gustaría que des, digo, porque renuncia, lo decíamos hace un ratito, de manera medio rara, después de una votación donde el Sí. gobierno vota en contra de lo que dice diariamente que son sus principios, lo cual es raro, y vota contra los que diariamente dice que son sus aliados. Así que quería escuchar qué visión tenías de esto. Bueno, a ver, la primera cuestión es que no es la primera contradicción en la que incurre el gobierno. Como todos sabemos, el gobierno fue muy claro respecto de que tiene dos aliados excluyentes internacionales, uno los Estados Unidos y otro Israel. A pesar de eso, el gobierno en los foros multilaterales, desde el principio de este año, viene votando muchísimas veces contra Estados Unidos y contra Israel, o distinto de Estados Unidos y distinto de Israel, en todas las cuestiones que tienen que ver con género, cambio climático, bueno, todas las cuestiones que sabemos que obsesionan ideológicamente al presidente y que están en el corazón de la ideología de una parte de la coalición mileísta. Entonces, bueno, por un lado decir que es difícil calibrar eh, qué voto hoy era más consistente con la ideología del gobierno. Porque veamos primero, estos salieris que tiene la izquierda a diario, la derecha a diario, salió muy rápidamente hoy a la tarde a defender el voto en contra del bloqueo de los Estados Unidos, diciendo que el gobierno, como es un gobierno auténticamente liberal y que promueve el libre comercio, naturalmente estaba en contra del bloqueo económico y comercial contra Cuba. No volví a ver más tarde la derecha a diario, tampoco que me dedique a seguirla muy concienzudamente, Mejor supongo que así. habrán borrado todo, pero me parece que esto da un poco la pauta del terreno en el que se mueve la política exterior, que cuando la enuncia el presidente rompe de manera absolutamente radical con 40 años de política exterior, porque la política exterior enunciada por Milei, donde postula una especie de aislamiento magnífico en el que Argentina es el único país que lucha contra el socialismo internacional y lo hace en el World Economic Forum en Davos, lo hace frente a la Asamblea de Naciones Unidas, y después en la práctica bueno, a la burocracia de la Cancillería, a la propia canciller, evidentemente le resulta difícil ajustarse a esto, porque esa enunciación abstracta de una política exterior completamente ideológica, desprovista de cualquier noción de interés nacional, de cualquier valoración de los intereses materiales de la Argentina, en su aplicación práctica se vuelve difícil. Y hoy está claro que había una contradicción entre la defensa del libre comercio y el anticomunismo de Guerra Fría, que parece ser en este caso era lo que favorecía el presidente. Obviamente con el correr de las horas, todo lo que hoy estamos especulando en esta instancia por falta de información, lo tendremos más claro y sabremos si fue que la burocracia profesional le dijo a Mondino hay que votar de esta manera, Mondino fue imprudente, lo hizo así y no consultó con el presidente. Bueno, estamos muy acostumbrados ya a que en política pública, en este gobierno, la mano izquierda no esté muy informada de lo que hace la mano derecha. Y Claro. bueno, cuando la mano derecha se entera, aplica todo su poder de escarnio y la lapicera de la excomunión, ¿no? Porque prácticamente irse de este gobierno no es simplemente ser renunciado, No, no, sino ser excomulgado, ¿no? totalmente, es la humillación. Bueno, está bueno lo que decís porque una jarra loca lo que estás relatando. Yendo ahora sí a las elecciones norteamericanas, que es un poco el motivo por el cual queríamos conversar con vos, eh, hubo como tres campañas, digamos. Había una que la estaba ganando Trump caminando, porque Biden hacía aguas por todos lados. Bueno, aparte de ser el presidente en ejercicio, lo cual es estar metido en guerras, toda una serie de cosas. Eh,
Después estuvo el atentado a Trump, que eso ya directamente parecía que no es que ganaba caminando, sino que ganaba gateando. Y después hubo como un reseteo con la renuncia de Biden y la postulación de Kamala Harris, que tuvo un gran impulso inicial y pareciera, pero te lo quiero preguntar a vos, que eso después se fue apagando y hay una elección de aparente final abierto, aunque si uno lee el artículo que escribiste vos ayer en el diario AR, pareciera que te inclinás a decir que, aunque en el voto popular pueda ganar Kamala Harris, en el colegio electoral gane Trump. Así que la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la ves? ¿Qué ves en la elección que se viene en Estados Unidos? Bueno, primero despojémonos de cualquier facultad adivinatoria, ¿no? Sí, La obvio. verdad que es una elección peleadísima y es imposible saber quién va a prevalecer en el colegio electoral. Me parece que sí, hay una cosa que es bastante, que podemos decir con bastante seguridad, es que Kamala Harris va a tener más votos entre la gente de lo que va a tener Trump. No hay prácticamente ninguna encuesta que desmienta eso y de hecho ya hubo dos elecciones, en el 2000 y en el 2016, donde los demócratas sacaron varios millones más de votos que los republicanos y sin embargo fueron derrotados en el colegio electoral. Entonces, esta es una cosa a tener en cuenta y era un poco lo que yo quería enfatizar en esta nota, que más que adivinar quería dar un poco de contexto. La constitución estadounidense tiene una serie de reaseguros contramayoritarios que inclinan la cancha claramente en favor del Partido Republicano. Esto no quiere decir que el Partido Republicano no pueda ser derrotado, pero sí quiere decir que el esfuerzo para ganarle una elección al Partido Republicano es mucho mayor que el que tiene que hacer cualquier partido en cualquier otra democracia del mundo para ganar una elección. Desde ya no es el único sistema, el estadounidense, en el que se puede premiar a una minoría con el gobierno. Los sistemas del tipo Westminster del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda también pueden dar gobierno de esas características. Digo mal, el de Nueva Zelanda fue reformado, pero bueno, los que mantienen el sistema británico tradicional también pueden dar estos resultados. Pero me parece que ese es un dato importante. En cualquier caso, las encuestas son poco concluyentes. Se han equivocado en contra de Trump en 2016. Se han equivocado en contra de los demócratas en las elecciones de medio término del año pasado. Y por lo tanto, bueno, confiar como si fueran un instrumento de las ciencias exactas y no de las ciencias sociales, como en definitiva lo son, me parece que es una mala idea, pero justamente me parece que lo que no hay que perder de vista es cuán inclinada está la cancha a favor de los republicanos, tanto para las elecciones, y esta era la otra cosa que yo quería rescatar con esta columna, como en las condiciones concretas para imponer su programa, porque en el caso de ganar los republicanos la presidencia, la cancha también está muy inclinada en su favor en el Senado, con lo cual, prevaleciendo en estados que pueden llegar a tener tan poco como 200.000 habitantes, como es el caso de las Dakotas, versus los 70 millones que tiene California, bueno, esos estados tienen la misma representación en el Senado y los estados más pequeños, más rurales, tienden a ser más republicanos que los estados más populosos. Y el último reaseguro del que no hay que olvidarse nunca es la Corte Suprema de Justicia, donde hoy hay 6 jueces republicanos contra 3 jueces nominados por los demócratas, y esa va a ser una realidad con la que va a tener que lidiar ya sea un presidente Trump reelecto o una presidenta Kamala Harris. Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, ahí contabas un poco algunos mecanismos legales, políticos, Institucionales. institucionales sobre cómo puede operar o no esta elección. Ahora, en términos de qué pasa con los votantes, ¿cómo explicás, wow, cómo pensás que un tipo como Trump, que terminó un gobierno casi con un 50% de imagen negativa, desaprobación, gente odiándolo, Swifties puteándolo, ¿no? Etcétera,
¿Cómo explicás que pueda ser un tipo que pueda ser reelegido? Bueno, prácticamente la respuesta está en la introducción a tu pregunta, ¿no? Vos decías un 50% de rechazo. Bueno, se fue también con más de un 40% de aprobación. Y me parece que es esa realidad de un electorado que está partido casi perfectamente a la mitad la que hace que Trump sea un candidato viable. Y Trump no es solo un candidato viable porque ha incorporado a la coalición tradicional de votantes del Partido Republicano un sector más minoritario, más vociferante, más vistoso, más de las gorritas rojas de Make America Great Again, sino que lo importante es que ese 40% sólido de voto republicano que prácticamente siempre hubo en los Estados Unidos, o siempre hubo, o que hubo en los Estados Unidos, al menos desde la elección de Reagan en 1980, a pesar de que Trump se parece muy poco a liderazgos republicanos anteriores, incluido el de Reagan, ha logrado la fidelidad de ese bloque de votantes. Es decir, las preferencias políticas en Estados Unidos varían muy poco a lo largo de los años y por lo tanto, más bien lo que hay que preguntarse no es por qué Trump es competitivo, sino por qué no lo sería. Porque efectivamente Trump no es, como se dice, un outsider en todo el sentido de la palabra, que viene a proponerle a los Estados Unidos un nuevo movimiento político, sino que es un nuevo liderazgo para un bloque de votantes muy, muy bien establecido. Cuando digo esto, no estoy minimizando las migraciones que hay entre bloques de votantes republicanos y demócratas, porque es cierto que hace 40 años el partido predominante en el sur de los Estados Unidos, incluyendo la época esclavista, era el Partido Demócrata. Esto empezó a cambiar a principios de los 70 con Richard Nixon. Entonces, hay efectivamente migraciones, no son hoy los mismos votantes, no es el mismo perfil sociológico del votante demócrata y del votante republicano eh, que hace 40 años, pero podemos decir que a partir de la revolución neoconservadora encabezada en el Partido Republicano por Newt Gingrich en el año 1995, los bloques de voto que tienen republicanos y demócratas son bastante estables y el éxito que ha tenido Donald Trump es agregarle una crema, una pequeña capa a esa sólida coalición de más de 40% republicana para arrimar al partido a esta condición triunfante, al menos en el colegio electoral que tuvo en el 2016 y que puede llegar a tener de vuelta este año. Ujú. Vos el otro día escribías que Kamala Harris, te cito, si te cito mal me corregís, no entendió las condiciones sociales, políticas, económicas que explican el sustento a Trump. Me hacías recordar un podcast que escuché hace un poco tiempo en New York Times que hablaba del porqué de la preponderancia masculina en el voto a Trump, porque es muy mayoritario el voto masculino, y trataban de explicar que lo que había abajo de eso no era tanto un fenómeno ideológico en el sentido de gente misógina, machista, redneck norteamericana, sino que había una incertidumbre por parte de los varones norteamericanos de poder ser sustento económico de su familia y que frente a eso Trump le daba más seguridad que Kamala Harris. ¿Tiene que ver con eso lo que vos querías decir? ¿Con que hay cosas a las cuales Kamala Harris o el Partido Demócrata en apariencia a un sector de la población no le pueden dar respuesta y quizá Trump en apariencia sí? Bueno, sí, yo creo que está efectivamente vinculado con eso y apuntaba en esa dirección. Yo les decía recién, el votante republicano sigue siendo en promedio más rico que el votante demócrata. Digamos, hay un mito de la clase trabajadora trampista que efectivamente no es así.
Sin embargo, sí hay un sector de la clase trabajadora, sí hay un sector de lo que fue clase trabajadora y que se encuentra en una situación o bien de, no tanto de desempleo, porque el desempleo en los Estados Unidos es muy bajo, sino que hace muchos años perdió la capacidad de estar empleado for life, diríamos en inglés, ¿no? De manera perenne. No es tampoco la realidad de ese sector popular que en Argentina se dedica a changas, pero es un sector de la clase trabajadora que perdió, por ejemplo, el trabajo en la industria minera, con esta cuestión de la transición ecológica desigual que se está produciendo, en la industria automotriz, con la cuestión de la deslocalización de las industrias, etcétera, que ha entrado en una lógica de la incertidumbre laboral y en trabajos de menor calidad. El Partido Demócrata sigue siendo, a pesar de cierta corrección en un sentido más prosindical que se notó sobre todo en la gestión de Biden, un partido que no deja de ser un optimista de la globalización y sobre todo un partido que no deja de estar identificado para esta minoría que proviene de sectores populares en Estados Unidos, que racialmente es muy homogénea y prácticamente en su totalidad blanca, identificado con el partido del auge neoliberal de los 90 con Clinton y que bajo la presidencia de Obama conoció una especie de corrección socialdemócrata de un paradigma que en definitiva no dejó de ser neoliberal y que recién en el gobierno de Biden empezó a ser cuestionado con un poquito menos de timidez. Kamala Harris en este sentido está más identificada con ese ala del Partido Demócrata que no logra procesar una autocrítica respecto de su optimismo neoliberal de los 90 que Biden, y por supuesto su candidatura trajo un optimismo inicial fortísimo, porque un candidato al que prácticamente lo había abandonado su cuerpo, porque esto es un poco lo que le pasó a Joe Biden, suscitó un entusiasmo inicial de movilizar a demócratas que por ahí pensaban que ni siquiera tenía sentido ir a votar porque la elección estaba perdida, pero por su orientación ideológica no logra restablecer un diálogo con ese sector que vos lo decías, Octavio, recién, siente que el discurso radicalizado y antiglobalista de Trump le da más certidumbre que el discurso excesivamente optimista con la globalización del que los demócratas y Kamala Harris no terminan de desembarazarse. Vos decías, bueno, hacías algunas definiciones sobre el perfil de los votantes, tanto de Trump como de Harris, ¿no? Ahora, hay también un actor, entiendo, en Estados Unidos y sobre todo en algunos estados en particular, que es el actor latino, el voto latino, al cual Trump, a través de un chiste, si yo fuese buena diría poco correcto, pero un chiste bastante asqueroso sobre los puertorriqueños, entiendo que cayó pésimo, obviamente, al electorado latino. Bueno, esto le puede joder la campaña a Trump, no porque no era un voto que tenía cautivo, sí. ¿Cómo la ves? Bueno, a ver, la verdad que esto tiene una enorme complejidad, ¿no? La respuesta corta es cometieron un error garrafal en el acto del Madison Square Garden con uno de los oradores que hizo de telonero antes del discurso de fondo de Trump y que dijo que había una isla flotante de basura en el Caribe que se llamaba Puerto Rico. El voto puertorriqueño en particular, de los millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, porque recordemos que los puertorriqueños que viven en la isla son ciudadanos norteamericanos, tienen pasaporte norteamericano, pero no votan en las elecciones presidenciales. Ese es un voto que muy, muy mayoritariamente no lo acompañaba a Trump. La parte del voto latino
que acompaña a Trump es en gran proporción el voto cubano de Florida, que a pesar de que lo podemos englobar en la misma etiqueta de latino, no tiene un comportamiento electoral similar al de los puertorriqueños. Y también en el voto latino en su conjunto, una de las cosas que le ha permitido a Trump, aún siendo todavía enormemente minoritario, perdiendo el voto latino, aún con el apoyo de la colectividad cubano-americana o aporte mayoritario de esa comunidad, sigue estando prácticamente 2-1 en el voto latino en su conjunto, pero ha logrado avanzar marginalmente con su agenda conservadora en lo social. Es decir, que el voto latino, que hace 8 años en la primera elección tuvo con la excepción de vuelta de los cubanoamericanos en Florida, una reacción instintiva muy negativa frente a Trump, en parte de ese electorado se fue ablandando y comprando el componente evangélico y socialmente conservador de Trump. Sigue siendo absolutamente minoritario en cualquier caso, y es muy probable que este insulto tan brutal hacia los puertorriqueños le haya hecho perder voto entre todas las otras comunidades latinas. El Partido Republicano de Florida tuvo una serie de reacciones de tratar de minimizar los daños muy públicas, muy fuertes, que evidencian que el tracking de encuestas de los republicanos de Florida les demostraba que esto tenía impacto más allá de los puertorriqueños. Termino y en esto me apoyo en tu pregunta, Irene, diciendo que el voto en Estados Unidos, y esto no lo mencionamos antes, está fuertemente racializado. Esto es algo que en general en Argentina tendemos a perderlo de vista, porque habiendo, como hay, sí, por supuesto, racismo institucional en la Argentina, la cuestión racial no es en absoluto decisiva en nuestras elecciones. En los Estados Unidos lo es, y el voto para Trump es en una proporción que no tiene nada que ver con la demografía del país, desproporcionadamente blanco, hombre y rico. Gabriel, ¿te bancás 2 preguntas más? Porque está muy interesante la charla. Claro que sí. Dale. Desde ya. A ver, ¿cómo te sintetizo esto? Yo el otro día leía, bueno, o es bastante conocida los que seguimos, los que siguen más o menos las elecciones norteamericanas, que Kamala Harris tiene problemas por lo menos en 2 sectores importantes. Uno que es la juventud, que siempre fue un capital del Partido Demócrata frente a Trump, y otra es la población árabe, que en algunos estados, por ejemplo en Michigan, es exorbitante el peso que tiene, que rechazan la actitud del Partido Demócrata frente al conflicto, bueno, lo que está haciendo Israel en Palestina, para no llamarlo conflicto, y a eso hay que sumarle que Israel todos los días pone alguna sorpresita en la campaña electoral porque bombardea a Irán, o sea que ese sector está incómodo y ve o directamente o tibieza o directamente complicidad. Digo, entonces ahí como que hay un problema en contener a un sector. Si uno le suma que, por ejemplo, los pibes y las pibas que están tomando campus universitarios en apoyo a Palestina muchas veces son desalojados o reprimidos por gobernadores demócratas, eso le suma complejidad a este asunto de la juventud en general, y dentro de la juventud los sectores que apoyan a la causa palestina, frente a Israel, etc. Acá va la pregunta. Da la sensación de que Trump tiene una comodidad frente a la radicalización por derecha de su propia base social. O sea, la gente que toma el Capitolio, etcétera, como se siente cómodo porque le suma, porque él es una persona que radicaliza la campaña y que para ganar trata de radicalizar. En un sentido, el chiste que mencionaban recién vos con Irene tiene que ver pasarse la raya un poquito de eso. Entonces, Kamala Harris, ¿no crees que tiene un problema contrario? Digo, como si fuera una candidatura de Schrödinger, en el sentido de que trata de ser más moderada para tratar de ganar, pero parte de su base social se radicaliza por izquierda
y eso hace que sea menos genuina, menos real, menos palpable que lo que trata de hacer Trump con su propia base. No sé si me explico, espero no haberte hecho un Sí, sí, embrollo. sí. No, es clarísimo. A ver, la respuesta rápida es que es mucho más difícil para Kamala Harris mantener unida la coalición de votantes que necesita para no solo ser mayoritaria en el voto popular, sino para ganar el colegio electoral, que para Trump. O sea, mantener unidas esas dos bases de votantes resulta mucho más sencillo para Donald Trump que para Kamala Harris. Kamala Harris efectivamente tiene que resultar poco amenazante para una base de votantes en estados donde hay una proporción importante de la comunidad judía, que por supuesto no tiene una posición unánime frente a Israel. En esto quiero ser clarísimo, que ser judío no tiene nada que ver con apoyar a Israel, pero efectivamente hay una línea muy fina donde es muy difícil para los demócratas encontrar una línea que permita que un voto que históricamente iba en bloque al Partido Demócrata, que es el de la comunidad judía en algunos estados, hoy tan dividida como está la propia comunidad judía frente a lo que está haciendo Israel en Gaza y en el Líbano, les resulta difícil a los demócratas contener esto. Y lo otro, también lo mencionabas vos, Octavio, hay estados que es indispensable ganar para prevalecer en el colegio electoral, donde el porcentaje de eh, población de origen árabe es muy importante. Esta elección, no lo hemos dicho y es un buen momento para decirlo, lo van a decidir 150.000 de los 300 millones de estadounidenses en 5 o 6 estados. Y efectivamente, entre esos 150.000 hay 20 o 30.000 ciudadanos de origen árabe distribuidos en estados, sobre todo de lo que se llama el Rust Belt, es decir, los estados industriales del norte El de cinturón los de Estados óxido. Unidos, que Kamala Harris necesita desesperadamente que voten por el Partido Demócrata para no perder las elecciones ni en Minnesota, ni en Michigan, ni en Wisconsin, que son 3 estados donde la presencia de esta comunidad es importante y donde esta comunidad además está representada en la Cámara de Representantes por diputadas, en este caso, porque son mujeres de la comunidad palestina, como Rashida Tlaib, o por la comunidad somalí, en el caso de Ilhan Omar en Minnesota. Mantener, de vuelta, y sintetizo con esto, que es un poco lo que decía al principio, mantener unida una coalición atravesada por contradicciones como la que necesita movilizar Kamala Harris es mucho más difícil que unir a esa coalición, lo decíamos al principio, de un 40% de votantes republicanos tradicionales y ese 10% flotante de origen más popular, blanco, siempre predominantemente masculina, que Trump moviliza con particular fervor. Bueno, no sé, como para ir cerrando, digo, en, pienso, ¿no? En Estados Unidos y en los últimos años diferentes movimientos sociales bueno, que uno los seguía desde acá porque eran verdaderamente llamativos, ¿no? O sea, los movimientos contra las racias policiales contra las poblaciones negras y afrodescendientes. Bueno, en el último tiempo una nueva discusión en relación al derecho al aborto, un movimiento de mujeres que va y viene, pero que desde el Me Too a esta parte ha tenido también una preponderancia importante. Me pregunto, ante un eventual triunfo de Trump, ¿vos ves que pueda haber un giro ideológico también más a la izquierda como reacción a un triunfo de Trump? ¿O la rebeldía, digo, va a ser siempre, va a ser de derecha como plantea el título del libro de Stefanoni? ¿Cómo la ves? Bueno, a ver, yo diría que Estados Unidos no es el mejor ejemplo de lo que plantea Pablo, que se centra, como ustedes saben, más en las derechas europeas. En Estados Unidos nosotros vemos un fenómeno de radicalización hacia la derecha de una parte del electorado, pero hemos visto también, lo señalabas vos,
importantes movimientos sociales que tensionan la agenda política y social hacia la izquierda. Me parece que eso en Estados Unidos sigue estando presente, que tiene momentos de emergencia más fuerte, que no son permanentes, pero hay muchísimos indicadores cuando uno valora, por ejemplo, digamos, la candidatura de Sanders en el 2016 ha significado la revitalización de una fracción dentro del Partido Demócrata, básicamente de los socialistas democráticos de América, que hoy tiene representación en muchos parlamentos estaduales, a nivel municipal, etcétera. Es decir, esos movimientos sociales que nosotros desde la distancia vemos más cuando salen a la calle, han dejado saldos organizativos significativos. La derecha ha tenido, sí, más capacidad y más capacidad, sobre todo financiera, de capitalizar la energía de su radicalización, copando consejos escolares a través de todos los Estados Unidos, copando ahora, y esto lo vamos a ver el martes sin ninguna duda, los organismos electorales que tienen que certificar el resultado de las elecciones. Entonces, toda esa radicalización por derecha o por izquierda tiene saldos institucionales y saldos organizativos importantes. No ha desaparecido y puede ser reactivada de modos más visibles en cualquier momento. Digo, Estados Unidos, así como dijimos antes, que los bloques de votantes resultan muy estables, también es una sociedad que se ha polarizado ideológicamente, y la derecha extrema no ha logrado llevarse a toda la sociedad estadounidense hacia el centro. Por más que veamos que los liderazgos políticos tienden a moverse en esa geometría convencional y a tratar de los del centro izquierda correrse hacia el centro ilusionados con que tienen algo para ganar ahí. Pero la realidad sociológica de la sociedad estadounidense es que es una sociedad crecientemente tensionada por polos ideológicos que se alejan cada vez más. Gabriel, realmente un gustazo escucharte, a pesar de todos los problemas técnicos, la charla estuvo bárbara, lo decimos creo sin compromiso. Capaz que estaría bueno después del 5 volver a charlar, a ver qué pasó y a ver qué implicancias tiene también para la Argentina lo que pase, ¿no? Sí, y si vos te animás, a mí me dejó picando cuando vos hablás de los mecanismos institucionales antidemocráticos, también me gustaría charlar eso. Así que si vos aceptás después de las elecciones, seguimos conversando sin problemas técnicos porque realmente estuvo muy bueno y hay muchos comentarios en el chat. Desde ya va a ser un gusto, y antes de que hagan la auditoría me autodenuncio, los problemas técnicos se debieron a mí y no a la producción impecable que tienen ustedes. Acá está la producción grabando estas palabras para presentarlo en tribunales. Bueno, Gabriel, en serio, gracias por la buena predisposición desde el momento que te escribimos y la seguimos otro día. Muy bien, va a ser un gusto.